Parece que Rusia ya ha blindado al gobierno de Maduro ante cualquier intento futuro de golpe de Estado con la presencia de un número cada vez más grande de tropas Wagner que estarían allí para frenar ya cualquier intento de desestabilización, esto según la versión de diversos medios de comunicación que han reportado ya los avistamientos de los grupos Wagner en diferentes puntos de Caracas. Aquí pueden ustedes ver algunas de las notas en donde ya se está denunciando esto. Por supuesto, tenemos un video de uno de estos avistamientos ovnis, Alba, avistamientos de los Wagners, para que ustedes juzguen si son reales o no. Pero lo que sí, Alba, es que antes de mostrarles esto, yo creo que es importante también comentar que mientras que esto sucede, también Estados Unidos está moviendo sus cartas del otro lado del ring y ha destinado ya 314 millones de dólares en lo que vamos más lo que no sabemos, y gran parte de esa multimillonaria cifra se ha dirigido a apoyar a grupos de oposición precisamente de Maduro. Y esto no lo dicen fuentes occidentales. Miren, esta es una fuente oficial del USAID. La vamos a analizar más tarde. Son fuentes oficiales de gobierno que confirman 314 millones de dólares. Claro, dicen que es para Venezuela, para ayudarlo a democratizarse. Pero ya hay antecedentes también de incluso prensa asociada en donde reportaban desde el 2014 cómo Estados Unidos está financiando grupos desestabilizadores en Venezuela, incluso durante las épocas electorales, o más bien querría decir yo, sobre todo durante las épocas electorales. Claro, Alba. Como pueden ver en la nota de AP, de prensa asociada, ¿no? Que dice, aún a pesar, 4 años después de que Venezuela emitió una ley que prohíbe el financiamiento externo para grupos políticos dentro del país, Estados Unidos sigue financiando los grupos políticos que le convienen o las personas que necesita poner en el poder. No es algo nuevo, no es algo que no hayan hecho nunca antes, es algo pues que ya lo habían hecho a lo largo del mundo en muchas ocasiones. En México, uy amigos, en México ni se diga. De hecho, en el intro pudieron ahí haber varios de los espurios de México a los que financió Estados Unidos. Sí. Desafortunadamente no somos los únicos. Si vemos la historia y conocemos el mundo, sabemos que en muchas otras partes del mundo pues han aplicado la misma. Que no nada más es Estados Unidos, por supuesto que no. Hay intereses regados en todo el mundo. Lo que pasa es que ahora se le está saliendo de las manos a Estados Unidos ese control hegemónico que tenía, y es el nacimiento del nuevo mundo multipolar, y es donde se aferran con todo a no dejar ir el poder. Pues sí, y por lo pronto, Alba, ya nos está quedando claro cómo esto no se trata de democracia. No. Es un juego de poder donde parece que cada potencia está intentando formar parte de un bando, y estamos a punto de una guerra civil proxy, por cierto, con el petróleo y los recursos de Venezuela como la joya de la corona para el que gane esta partida. ¿Quién va a ganar en este tablero geopolítico? Esa es la gran pregunta, en la que parece que ya no se trata del pueblo venezolano en absoluto. ¿Quién finalmente va a decidir esto? Ahora, ¿qué significa? Y vamos a comenzar viendo las dos caras de la moneda, tanto la rusa como la estadounidense. Comencemos con el bando ruso. ¿Qué significa realmente la posible presencia de los Wagner en Venezuela por un lado? Y después vamos a ver qué significa por el otro, pues el financiamiento multimillonario del Departamento de Estado en torno a esta situación en Venezuela. Cifras oficiales recientes del USAID muestran que hay 314 millones que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha destinado para esto. Estamos al borde de una guerra civil y una defensa, por otro lado, fomentada desde el extranjero. Bueno, primero vamos a comenzar con los Wagner. ¿Cómo ha blindado Rusia supuestamente, según la acusación de varios medios de comunicación, como estos que pueden ustedes ver aquí, que están denunciando el hecho de que supuestamente Rusia ha blindado al gobierno de Maduro para protegerlo de cualquier intento de golpe de Estado? Han comenzado a circular este tipo de videos. Juzguen ustedes si son reales o no, si son los Wagner o no. Cada ejemplo porque no
Mira, la única estatua de Chávez que no han tumbado es esta. Y la van a tumbar de bola. Ya hoy menos, no jodas. La tumbaron anoche, ya no la tumbaron. No pudieron anoche, ya no pueden. No puede. Y ahorita están mañana. Bueno, pues parece, según estos videos que han estado circulando, que tropas con insignias del grupo Wagner de Rusia fueron ya vistos en Venezuela durante las protestas que surgieron a los resultados pues disputados de las elecciones desde ese domingo. Y ese número, esos avistamientos han sido cada vez más frecuentes. ¿Qué estarían haciendo los Wagner en Venezuela en estos momentos? Pues para descifrarlo hay que entender qué papel juega esta agrupación como brazo secreto de Rusia en este tipo de escenarios. El grupo Wagner es una empresa militar privada conocida por entrenar soldados, por escoltar políticos y ha sido vista, esta no es la primera vez que se ve en Venezuela. Ya, según Reuters, miembros del grupo Wagner estuvieron en Caracas en el 2019 para proporcionar en ese momento seguridad a Maduro tras las protestas contra su gobierno. Y también pues este grupo ha entrado en unidades de combate de élite en Venezuela. Y ahora hablemos un poco más sobre cómo el grupo Wagner ha intervenido en la prevención de golpes de Estado y también en la protección de gobiernos alrededor del mundo. Lo mismo puede el grupo Wagner generar un golpe de Estado o evitar un golpe de Estado a un país. Así de poderosos pueden ser. Este grupo no es nuevo en esto, sabe muy bien lo que hace, no son improvisados. Han estado en varias zonas de conflicto jugando roles cruciales. Tal vez sea nuevo para nosotros escuchar esto en América Latina, pero si vemos, por ejemplo, otros puntos como Siria, en donde el grupo Wagner fue pues fundamental, fue una pieza clave para mantener al régimen de Bashar al-Assad hasta el momento que sigue en el poder. Desde el 2015, Bashar al-Assad le debe su triunfo gran parte a los Wagner, pero pues también a quien los mandó, que es Rusia. Estos mercenarios han estado en muchas de las batallas más importantes, le dieron fuerza militar, le proporcionaron inteligencia, logística. ¿Cómo lograron evitar que cayera el régimen de Bashar al-Assad? Bueno, pues usaron una mezcla de tácticas de combate tradicionales, también muy poco convencionales, y ayudaron a Assad a recuperar territorios estratégicos que prácticamente ya había perdido y a recuperar también con esto el control de su gobierno. Esto no solamente fue lo que de alguna forma impidió que el régimen sirio colapsara, sino que también fortaleció muchísimo la presencia de Rusia en la región. Otro caso mucho más claro que este, lo hablábamos hace unos meses en esta mesa, en el 2023, Níger. Níger vivió un golpe de Estado que terminó con la expulsión de las tropas francesas y estadounidenses. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Apoyando al nuevo régimen militar, pues exactamente se reportaron avistamientos de nueva cuenta del grupo Wagner. El grupo Wagner, que fue especialista en esto, no solamente le dieron seguridad y entrenamiento militar a estos grupos, sino que también aprovecharon estas tensiones locales y lograron expulsar todo rastro de influencia occidental en el Níger, al punto que lo recordábamos ayer, las bases militares que Estados Unidos tenía desde hace mucho tiempo y Francia en Níger, pues tuvieron que desalojarlas porque el nuevo régimen que ya está en Níger les dijo, ya no te queremos aquí. Los corren de la base 101 y una vez que los corren le dicen, pero ¿sabes a quién sí queremos aquí? A Rusia. Y entonces Rusia es quien tiene en estos momentos a sus tropas en donde antes había tropas estadounidenses. Este resultado precisamente pues fue gracias a la influencia de los Wagner. Fueron una pieza clave para que Rusia pudiera tomar el control o ganar fuerza en el tablero geopolítico en donde antes gobernaba una hegemonía occidental. Si vemos este movimiento del Níger, pues no es un caso aislado. Esa misma técnica la replicó también Rusia a través de los Wagner en muchos otros países africanos, del Sahel, para ser completo. Mali, hablábamos en esta mesa también de cómo expulsaron en su momento a las fuerzas francesas, apoyaron al gobierno militar local
Y esto pues logró que Rusia se fortaleciera también aquí en Mali y con esto también tuvo acceso a muchos recursos naturales valiosísimos, muy importantes para todo el planeta, para Rusia, para Estados Unidos. Y de quien dependiera el control de esos recursos pues habría ganado una partida importantísima. Pues esa partida la ganó Rusia. Y no solamente le ganó el mandado en Níger y en Mali. En la República Centroafricana y Sudán, Wagner también tuvo un impacto muy similar. Han protegido a muchos gobiernos locales, han asegurado recursos valiosos para Rusia y es un patrón que se repite donde hay conflictos y donde hay también la oportunidad de desplazar a las fuerzas estadounidenses, pues los Wagner entran en acción y aseguran que Rusia siempre salga ganando en estas zonas. Pero fíjense algo, es la acusación que hoy hay, por supuesto, incluso hasta Zelensky salió a acusar, ya no perdió la oportunidad, dijo que era deplorable cómo Rusia intervenía en gobiernos extranjeros. ¡Hola! Mientras recibía dinero de Occidente. Pero, Alba, tampoco podemos tomar de lado esta otra cara de la moneda, porque Rusia no es el único que está siendo señalado aquí. Ahora hay que hablar de Washington y lo que está haciendo. Washington no se está quedando con los brazos cruzados. Desde hace mucho tiempo está en el punto de mira las acusaciones de cómo interviene precisamente, pues se han vuelto cada vez más frecuentes, no desde hoy. Pero fíjate, Alba, vamos a ir viendo cómo esta nota de prensa asociada, que es un medio occidental, que tiene su base en Washington, en Estados Unidos, pues, y que desde el 2014 acusaba cómo Estados Unidos financiaba grupos en Venezuela pese a la veda electoral, pues ahora esa puja ha crecido mucho más y han incrementado la presión. Esa nota que veían del 2014 de prensa asociada, donde se reportaba que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Nacional para la Democracia, que es una organización pues, sin fines de lucro aparentemente, pero financiada por el gobierno estadounidense, enviaron alrededor de $7.6 millones para apoyar a organizaciones venezolanas opositoras al régimen de Maduro. Esos recursos pues, fueron utilizados para intentar influir en los resultados electorales. Bueno, hablábamos en aquel entonces más bien del año 2014, estaba Maduro recién desempacado, pero 10 años después esa cifra ha subido meteóricamente. Miren, hablábamos originalmente en estos documentos de prensa asociada de $7.6 millones para desestabilizar o influir en las elecciones venezolanas. Eso era $7.6 millones. Pues 10 años después, vean cuáles son los datos oficiales de Estados Unidos. Esa cifra subió maratónicamente. Ahora la puja de Washington para derrocar a Maduro es de más de $314 millones. Este año el gobierno de Estados Unidos ha continuado, por supuesto, proporcionando fondos significativos a grupos de oposición en Venezuela, según diversas fuentes del Departamento de Estado y la propia USAID, que es esta captura que ustedes veían, es una fuente original. Vayan ustedes y consúltenla directamente del USAID, que es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y ahí se especifica cómo Washington ha destinado más de $314 millones para influir en la política venezolana, básicamente. De este modo, pues una parte muy importante se ha destinado para la oposición de Maduro. Y el financiamiento pues incluye apoyo a partidos políticos, medios de comunicación, redes sociales. Mágicamente, tú y yo lo platicábamos, Alba, incluso canales que hace apenas 3 semanas se dedicaban a ser locutores de partidos locales de fútbol. En estos momentos entra por la derecha. Ahora simplemente dicen, en estos momentos Maduro está entrando, está... Y sí. 5 millones de views, 20 millones de views. La semana antepasada tenían 30 views, 300 views. ¿Por qué? Porque el algoritmo está tratando de colocar un trending, un tema en la audiencia, que todos estemos enfocados en eso, y también trata de que al poner ese tema, todos tenemos distintas opiniones. Claro. Está en el chat. Entonces, se abre el debate y todos estamos... gana atracción. Exacto. Todos estamos muy interesados por saber qué está pasando en Venezuela. Decía por aquí nuestro amigo Giancarlos Vandes Tobar. Sí, son muy reales y están aquí en Margarita, Venezuela. Los hemos visto cuidando una estatua, la única que queda de Chávez, respecto a los Wagner. Decía alguien, pero es que los Wagner no son mercenarios, son
un grupo militar privado. Así se le llaman los grupos militares privados, mercenarios. Solo que en Estados Unidos les dieron un nombre más elegante, más fancy. Se llaman contratistas, pero al final del día son lo mismo. Son grupos paramilitares o exmilitares privados. Por supuesto, los Wagner son uno de ellos. Desde que se iniciaron, han sido un grupo militar privado que ha tenido Rusia. Es mano en la sombra. Estados Unidos tiene sus contratistas que luego ven las notas de que mataron un contratista. Uno cuando escucha contratista, a lo que yo entendía, pues era alguien que se dedica a hacer negocios, como un empresario, alguien que fue a hacer una obra, un constructor. Sí. Pues no, mi ciela. Contratista de asesinos a sueldos. A ellos les llaman contratistas, no les llaman mercenarios, no les llaman grupos paramilitares. Se oye feo. Denigra. No, eso es en Occidente. Ay, en Occidente se llaman contratistas. Para el resto para la perrada se llaman mercenarios. Mercenarios, sí. Hay diferencias, hay niveles. Claro, a mí me dio un poco de ternura un comentario en el chat que decía, gracias a Estados Unidos ustedes tienen libertad. Y voy a decir por qué me dio mucha ternura. Porque se le olvidó lo que pasó hace poquititos años con Donald Trump. El país que nos regaló esa famosa libertad de expresión que tú dices, reprimió al presidente de su país. Le quitaron las redes sociales a Donald Trump, si se acuerdan. Ahora, si vamos a hablar de libertad de expresión, ¿pueden postear ustedes lo que quieran en Facebook? No. ¿Dónde está la sede de Facebook? Meta, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces, no hay libertad de expresión. Si ustedes quieren hacer bailes tontos, si ustedes quieren hacer bromas tontas o cosas, retos que hasta ponen en riesgo la vida de las personas, eso sí los van a encontrar por donde sea. Pero si quieren hacer otra cosa como advertir de algo que está pasando, que va en contra de los intereses de grupos más grandes, les van a bloquear las cuentas, no los van a dejar poner. Eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión sería que todos pudiéramos poner de todo. Ya, Alba, no se trata de Estados Unidos. Ya nos quedó muy claro, y lo vimos, como tú dices, con el último caso de Trump, que quien gobierna es una élite mundial, mucho más poderosa que el propio gobierno de los Estados Unidos. Con lo que le hicieron a Trump quedó claro. Sí, el presidente de los Estados Unidos tiene que asumir su rol de gerente de muchos grupos, entre ellos el grupo Bilderberg, por ejemplo, que es un grupo secreto que se formó desde el 54, que es súper real, que existe. Si no me creen, vayan ustedes y busquen, nada más tipenle ahí grupo Bilderberg. Y es un grupo muy pequeño. Son alrededor de 120 a 150 personas que lo conforman. Una secrecía extrema. Se reúnen siempre para abordar temas de la agenda mundial que no sabemos nunca cuáles son. Pero ahí hay de todos. Hay políticos, hay jefes de estados y tienen que asumir estos roles. Desde ahí se dicta una agenda mundial para medios de comunicación, para la industria farmacéutica. No es una teoría de la conspiración, es algo real, Alba. Lo que pasa es que cuando llega una persona como Donald Trump que no quiere asumir el rol de ser simple gerente del grupo Bilderberg, por ejemplo, y otros más, pues entonces es cuando empiezan a quitarles, fíjate cuán más poderosos quieren ser, las redes sociales, la libertad de expresión e incluso un intento de asesinato. Claro. No lo descarten, no lo descarten. Entonces, amigos, hacemos esta pausa porque de verdad no se trata de los Estados Unidos, de Canadá. Ya hay una agenda mundial que se está queriendo imponer, sobre todo para gobernar. Por eso hay una Agenda 2030, por eso existen estos grupos. Veía yo hace poco un podcast precisamente que hablaba sobre esta posibilidad de cómo hace poco se reunió el grupo Bilderberg en Europa y justamente en esos momentos llega Taylor Swift y todo el mundo estaba cubriendo el concierto de Taylor Swift, pero nadie estaba hablando de por qué media policía de Reino Unido se estaba dedicando a proteger todas las áreas del grupo Bilderberg para que cercanas a donde se estaban reuniendo, para que nadie cubriera el evento, para que nadie se enteraba de quiénes iban. Entonces, de hecho, es una periodista que tiene datos muy, muy interesantes. ¿Sí? Le invitaron a un podcast. Ella tiene libros, tiene muchísima información muy, muy interesante la señora. Vamos a buscar el podcast y se los vamos a compartir en el Telegram y échenle un ojito. Luego nos dicen conspiranoicos. Amigos, en este mundo hay que creer todas las alternativas e investigar. Lo peor que puede hacer uno es ser tan ingenuo de que cuando nos digan algo, eso es una conspiranoia, es que son conspiranoicos.
no averiguar, porque entre una teoría de la conspiración y la verdad solo hay 6 meses. Entonces, siempre que vean esas cosas, averigüen. Nos volvemos más cultos. Y es real. Ahora, esta intervención, Alba, regresando al caso de Venezuela, ya ha sido vista como un intento de desestabilizar al gobierno de Maduro. Por un lado, el del financiamiento con alrededor de, veíamos en estas notas, que se contraponen, miren, la puja de 314 millones de dólares actualmente, y por otro lado, pues la presencia del grupo Wagner. Entonces, por un lado vemos el interés de Washington y por el otro el interés de Rusia. Ahora, ¿hay posibilidades reales de que exista un golpe de Estado? Esto no ha dejado, por eso el algoritmo, todas las redes sociales en estos momentos están tan interesados en posicionar cualquier tema que tenga que ver con activar en el escenario internacional una revolución de color. No se trata de la democracia en Venezuela, más que a los venezolanos. A nadie más le importa un carajo la democracia de Venezuela. De verdad, es duro, pero es real. Les interesa su petróleo, les interesa su recurso natural. Por eso precisamente es que estamos viendo cómo se han patrocinado en el mundo entero revoluciones de color. Y ahora, pues la oposición venezolana ha recibido tantos fondos como entrenamiento también en muchos de sus grupos por parte de entidades vinculadas al gobierno estadounidense. Hay acusaciones incluso recientes del gobierno de Maduro acerca de esto y del ejército. Organizaciones delictivas. La Fuerza Armada de Venezuela reiteró el martes su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro y rechazó los pedidos de apoyo de la oposición, que denuncia fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de los corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. La Fiscalía de Venezuela abrió el lunes una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González por presunta instigación a la insurrección, luego de que exhortaran a los militares a ponerse del lado del pueblo entre las denuncias de fraude y pidieran cesar la represión a las protestas. Maduro fue ratificado como presidente reelecto el 2 de agosto por la autoridad electoral, acusada por sus adversarios de servir al chavismo. El anuncio desató protestas que han dejado al menos 11 civiles y 2 militares muertos. Maduro afirma que unas 2.000 personas fueron detenidas y es señalado por la oposición de ordenar una ola represiva contra manifestantes, que tanto el mandatario como la fiscalía tildan de terroristas y delincuentes. Padrino, en el cargo desde 2014, respaldó el recurso introducido por el mandatario izquierdista ante el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, para certificar los resultados, y señaló que la máxima corte del país tendrá la última palabra. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado denunció el martes una campaña de terror en el país y aseguró que el miedo no paralizará las movilizaciones. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a su... Ahora, no me malentiendan, no quiere decir que la situación en Venezuela no esté sujeta a un escrutinio, pero ese escrutinio tiene que ser de los venezolanos, porque cuando vemos este tipo de cosas, cuando vemos precisamente cómo ahora la oposición venezolana está contando con un respaldo significativo cada vez más grande de los Estados Unidos, en donde el mismo secretario de Estado Antony Blinken reconoce al candidato opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones, y por el otro lado vemos la presencia del grupo Wagner, pues es imposible no preguntarse si esta discusión en redes sociales se trata realmente sobre la democracia en Venezuela o si ya se está convirtiendo más bien en una lucha de poder entre Moscú y Washington. Y si es así, ¿cuál será el costo para el pueblo venezolano? ¿Y quién ganará esta lucha, Alba? Yo creo que ese es el verdadero significado de este debate, lamentablemente. No debiera ser así, Alba, pero así es en estos momentos. Así es. Había yo encontrado por aquí con nuestra amiga Brigitte Mena,
nos ya puso el nombre de la periodista porque se me había ido. Dice nuestra amiga Brigitte Mena, lean y escuchen a Cristina Martín, periodista investigativa española al respecto del famoso grupo de la élite Bilderberg. Sí, Así es, sí. es ella y estuvo en el podcast del canal, se llama A la de 3. Sí, es verdad. A la de 3 se llama el canal, en donde le hicieron una entrevista que está muy, muy interesante. Ella tiene varios libros y ha hecho muchas investigaciones y posee datos muy, muy interesantes. Además de que tiene datos, en la conversación revela muchas cosas que ya sabíamos, pero muchas veces necesitamos que alguien más nos los diga para entenderlo. Veía también en el chat, veía a alguien que creo que tiene un poco de un fallo en su comprensión auditiva. Nosotros no dijimos que Estados Unidos esté financiando guerrillas. Está financiando lo que estamos viendo en las calles. Los medios de las capturas de pantalla que pusimos lo están diciendo, amigo. Entonces nosotros no dijimos que estén financiando guerrillas, comprensión auditiva. Sí, y es por ambos escenarios, Alba. Es ingenuo pensar que a nadie le interesan los enormes recursos económicos que tiene Venezuela, porque de eso se trata ese debate. Y ahora el problema es a dónde está llevando ese debate, esta situación. Por cierto, la encuesta de este podcast, Venezuela está en riesgo de una guerra civil por intervenciones extranjeras. Las opciones son sí, es inevitable, no, es exagerado o es posible. Y ya cuando esto sucede, Alba, es muy difícil descontaminar esta parte y aislar solamente para quedarnos con la situación adentro, al interior de Venezuela, que es lo que debería de pasar. Sí. Que organismos electorales, observadores estén... Esto es verdad, pero ya cuando pones por un lado 314 millones y por el otro a un grupo paramilitar especial, pues ya se trata de una puja. Claro. Y a ver cada quién sí, da más. Cada quien pues podrá decir, me parece bien que los Wagner defiendan la democracia. Otro podrá decir, me parece bien que Estados Unidos también defienda la democracia con 314 millones de dólares. Eso es caridad, ni la Madre Teresa hizo tanto, etcétera. Pero, amigos, no se trata de democracia en absoluto este debate internacional. Se trata de democracia para los venezolanos. Saliendo de esa frontera, se trata de sus recursos naturales y quién los controla. Esa es la verdadera situación que hoy estamos viendo aquí, Alba. Sí. Dice alguien, no, lo que pasa es que los Wagner son un grupo paramilitar a sueldo. Los está pagando Maduro. No. Creo que no has entendido cómo funcionan los grupos paramilitares. No es quien los pueda pagar, es quien los creó. A ver, díganle a Biden que pague uno, a ver si van. A ver, exacto. No es que Maduro los esté pagando. No es que Venezuela esté pagando los contratistas estadounidenses que estén dentro de su suelo. Esos contratistas estadounidenses que están en Venezuela son, sí, financiados y guiados por la mano estadounidense. Los grupos paramilitares o los mercenarios Wagner que están en Venezuela son guiados y financiados por Rusia para proteger los intereses de Rusia, así como otros grupos. Muchos países tienen estos grupos paramilitares. No es de quien los pueda pagar, es de los intereses que a la sombra el país les mande a proteger. Así es como funcionan estos. No son guardaespaldas. Creo que te estás confundiendo con eso. Los guardaespaldas sí. Si tú puedes pagar seguridad privada a un guardaespaldas y luego ya no puedes o alguien le ofrece más, por supuesto se van a ir con el otro. Estos grupos no funcionan así. Ahora, difícilmente, Alba, un presidente contrata seguridad privada. Claro. Para eso tienen sus propios servicios secretos, Estado Mayor Presidencial, el nombre que asuma cada país, pero difícilmente recurren a seguridad privada porque tú no sabes qué intereses sirven o quién los controla, claro, o si alguien paga más y entonces ya no te cuidan a ti y cuidan a otro. No. Gracias a todos por participar en nuestra encuesta por YouTube que estamos cerrando en estos momentos para ver cuál es la opinión de todas las personas que están conectadas con nosotros. Venezuela está en riesgo de una guerra civil por intervenciones extranjeras. El 42% cree que es posible, el 32% cree que sí y ya es inevitable, y el 27% cree que es exagerado pensar que sea así. Vamos a estar muy atentos de esta situación, pues para ver cómo se desenlaza, Alba. Y no olvidemos que yo creo que esto es muy importante, que este debate en redes sociales y en los medios no se trata en absoluto de la democracia venezolana. No. Se trata de sus recursos naturales. Sí, del petróleo. O sea, la lucha no es
por la libertad de Venezuela. La lucha es por el petróleo de Venezuela. Esa es la real lucha. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.